Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Te saludo a tu amigo, servidor Hoffman Pacheco Gómez. Como todos los jueves, estoy aquí con ustedes enseñando una serie sobre la fe en Dios o la fe de Dios. Y es una serie que nos ha llevado a conocer técnicamente ciertos nombres que la Biblia nos da para que nosotros podamos caminar en fe y por fe. Ya esta noche es nuestra quinta entrega, nuestro quinto video que voy a compartir con ustedes. Y como todos mis videos, pues este también tiene título. Y el título es una pregunta. ¿Cómo ampliar tu medida de fe? ¿Cómo ampliar tu medida de fe? Hemos aprendido que Dios a cada uno nos ha dado una medida de fe. Y la palabra medida en el griego es metrón. De ahí viene la palabra metro y sus derivados, etcétera. Así que, ¿cómo ampliar tu medida de fe? Si usted tiene una fe, por ejemplo, que mide 1 milímetro, pues espero que después de esta enseñanza la lleve a 1 centímetro. Y si su fe tiene una medida de 1 centímetro en este momento, pues yo espero que usted con esta enseñanza la lleve por lo menos a 1 metro. Y claro, si su fe tiene 1 metro de longitud, espero que pueda caminar en 1 kilómetro de fe. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros y por eso cada uno debe ampliar la medida de su fe. Es interesante porque la Biblia nos da cómo podemos ampliar esa medida de fe. Las bases, cómo nos da las bases, cómo usted puede ampliar su medida de fe y cómo caminar en fe. Y esta es una serie en lo que hemos dado hasta ahora que nos ha llevado a cambiar realmente por fe. Usted cambia por fe. Usted puede hacer todos los intentos en su vida, propósitos, etcétera. Pero si usted no tiene fe, esos propósitos se van a quedar a la vera del camino, vacíos y sin cumplimiento. Para vivir en un mundo convulsionado como en el que vivimos, usted y yo necesitamos caminar por fe. Necesitamos activar nuestra fe y necesitamos ampliar la medida de nuestra fe. Es indispensable para vivir en este mundo la fe que Dios nos da. Y es lo que estamos aprendiendo en esta serie que va a ser más o menos de unas 13, 14, 15 enseñanzas más o menos. En nuestra enseñanza de hoy, el propósito es que aprendamos a vivir por fe y que aprendamos también a cómo ampliar esa medida de la fe que Dios nos ha dado a cada uno. Vamos a empezar en materia, vamos de lleno. Ustedes saben que estamos utilizando muchos versículos bíblicos para darle buen soporte bíblico a esta serie. Así que empezamos con Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está otra vez Pablo diciendo que Dios nos repartió una medida de fe. Metrón es la palabra para medida. Las circunstancias y dificultades en nuestra vida vienen o no vienen para anular nuestra fe, sino para ampliar nuestra medida de fe. Cuando usted pasa por problemas, por dificultades, que no alcanza metas, propósitos, que sus proyectos no se dan, etcétera, eso no es para que usted se tire a morir, sino para que usted reactive su fe, para que usted active su fe, o para que usted amplíe la medida de la fe que Dios le ha dado. Todo lo que enfrentamos en nuestra experiencia humana debe ser en la fe en Cristo Jesús. Todo lo que a usted le pase, a Él le pasó. Todo lo que usted viva, a Él lo vivió. Ahora la pregunta es, ¿cómo Jesús hizo para superar las dificultades en esta tierra? Pues es interesante, la Biblia nos enseña cómo. Y es lo que yo les quiero enseñar esta noche. La fe en Cristo Jesús lo lleva a usted a las victorias que Cristo Jesús obtuvo. Y es lo que la Biblia dice. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, escuchen bien,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no estoy exegéticamente haciendo una explicación de cada versículo que traigo a colación para ustedes. No me queda tiempo de hacerlo. Lo tomo simplemente como base para darle la base necesaria a nuestra serie de enseñanzas. Pero fíjate que dice el apóstol Pablo aquí que mientras él vive en esta carne, en este mundo en el que vivimos, lleno de problemas, dificultades, viviendo en sentimientos y emocionalismo, lo que él hace es trasladar su fe a la vida de Cristo, o su vida a la fe de Cristo, que es más o menos lo mismo. ¿Qué no es fe? ¿Qué no es fe? Te voy a aprender hoy qué no es fe. Lo que no es fe. Fe no es una superstición o una creencia folclórica. No es un sentir humano producto de la intuición. Tampoco es un golpe de suerte. Eso no es fe. Fe no es que usted se ponga con los dedos así y se concentre en el universo, en los árboles que están a su alrededor y empiece a cambiar la vida. No, eso no es fe. Eso es absolutamente no. Ahora, ¿qué es fe? Que es lo contrario a lo que no es fe. La fe nunca deja de ser. La fe mantiene siempre su efecto en una acción presente y continua que se apoya en los hechos y en las promesas del pasado para afectar su futuro o del presente. Eso es la fe. Por eso la fe genuina y efectiva es la fe de Dios. Y esta fe de Dios debe ser centrada en Cristo Jesús y en lo que la Biblia dice. La fe es firme, es una seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Eso es la fe. Si usted, yo le enseñé el sábado pasado, ve, degusta o palpa, eso ya no es fe. Eso es una experiencia física que usted está viviendo. Es todo lo contrario a la fe. La fe trae de lo que no se ve a lo que se ve. Usted puede palpar. La palabra certeza de Hebreos capítulo 11 se deriva del griego upóstasis, que lo aprendimos el sábado pasado, y significa pararse debajo. Lo que se encuentra debajo de cualquier cosa. Sentimiento de seguridad también es un sentimiento de seguridad. Todo aquello que da estabilidad a la mente para mantenerlo a uno firme. Eso es upóstasis. Upóstasis aprendimos que usted se sienta en la fe, en la sustancia de Dios, en el jugo de Dios, como cuando usted coloca una fruta, la mete a su licuadora, ese extracto de allí, eso es upóstasis, fe, creencia firme. La fe logra realidades que no son meras ilusiones, ideas o conjeturas, sino al contrario, son concretas, son reales, son prácticas, porque están basadas en la palabra de Dios, que siempre es fiel y produce fruto. Todo eso se logra a través de la fe. La fe influye en lo que creo, en lo que yo particularmente creo, en eso influye la ley. La fe, perdón, pues es una convicción ferviente, no fría, no rígida, no mecánica. Está acompañada la fe de la certeza de traer a la existencia, al presente suyo, lo que usted no puede ver en la vida. Eso es fe. Upóstasis, la palabra griega upóstasis, se usaba en el sentido técnico como título de propiedad, que era la base y garantía de todas las transacciones. Ahora, la idea básica es pararse y ubicarse debajo del derecho a la propiedad para apoyar su validez. Por ejemplo, si usted compra una casa o un vehículo, a usted le dan una propiedad, unos documentos que declaran que usted es el propietario. Una carpeta. Dentro de esa carpeta vienen los documentos. Usted abre esa carpeta y mira los documentos. Y esos documentos van a decir es propiedad de fulano de tal, su nombre. Si usted cierra esa carpeta y la coloca en el piso y usted coloca sus zapatos sobre esa carpeta, usted está seguro de lo que dice la carpeta que es suyo. Eso es upóstasis. También viene la palabra griega pistis, que significa fe.
es lo que significa un derecho. Tengo unos documentos que me dicen que yo soy el propietario y que yo tengo todo el derecho de pararme encima de eso porque son míos. De esta manera, la fe es el título de garantía para recibir las cosas que se esperan como un hecho legal, basado en la escritura de Dios. Todo esto está basado en la Biblia. La Biblia tiene alrededor de 7.000 promesas que la mayoría de los cristianos creyentes no conocen. La fe no es un salto al vacío como lo conceptuó alguna vez el filósofo danés Søren Kierkegaard, sino es un paso firme, un camino desconocido para la mayoría de nosotros, pero seguro en lo que damos y en lo que caminamos. Isaías capítulo 55, versículo 11, dice, hablando un poquito de esto, porque es la fe de Dios, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Fe y palabras son dos hermanas que van de la mano, porque usted confiesa, lo que confiesa se materializa. Ya hemos explicado durante esta serie que las palabras son materia que vibra y la materia no se destruye, simplemente cambia de estado. Si usted tiene un estado en este momento paupérrimo, pésimo, feo, enfermo, sin dinero, etc., pues ese estado usted lo puede por fe cambiar a través de sus palabras a un estado óptimo de salud, de prosperidad y de bendición. La fe es una confesión de lo que Dios declara. Usted no va a declarar lo suyo, usted declara lo que está en la palabra de Dios. Señor, tu palabra promete que yo haré esto porque soy tu hijo y porque está escrito que lo que yo haga se realizará. Jesús lo dijo. Los que de ustedes tengan fe, lo que confiesen, eso se les va a manifestar. La gasolina que prende un vehículo es como la fe que usted tiene para llamar las cosas que no son como si fuera. Eso se llama fe. Mis palabras y las suyas, las de usted, tienen el poder de realizar lo que decimos según Isaías 55:11. Pero eso se hace única y exclusivamente por fe. Usted logra por fe lo que se propone. Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34 dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Está hablando de una gran cantidad de hombres y mujeres que vivieron en el antiguo por fe. Pero llegaron a la realización porque esa fe se les materializó y la pudieron ver delante de sus ojos. Fe, por eso es que es una acción contundente que muestra hechos concretos. Fe. Son dos letras, pero que mueven una montaña. La fe define nuestra identidad en Dios. ¿Quién es usted? Usted vive por fe. Si usted vive por fe, usted vive por lo que Dios ha dicho. Ya yo dije en alguna de mis enseñanzas pasadas que para vivir en el reino de los cielos, en el reino de Dios, usted necesariamente tiene que vivir por fe y no es por vista. Y eso lo dice la Biblia. La fe descubre los pensamientos que Dios tiene con respecto a usted como su hijo. Usted puede descubrir qué Dios dice de usted por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice, porque por la fe recibieron aprobación los antiguos. Por la fe. Los antiguos no vieron lo que nosotros hemos podido ver en las Escrituras. A Jesús de Nazaret. Dios en la tierra. Emmanuel. Dios con nosotros. Pero ellos vieron en el futuro que por fe se les profetizaba que el Mesías llegaría. Por fe. Y lo hicieron por fe. La fe nos ayuda a alcanzar lo imposible. La fe, sin ella, no se puede lograr nada. Es imposible.
imposible. Nada. De lo único que Dios va a testificar de usted es del resultado de su fe. Nada más. El registro que Dios hace de nuestra vida por causa de la fe es distinto al criterio que el hombre usa para escribir la historia. Dios a usted lo ve por fe, con amor por fe. Nosotros, por ejemplo, recordamos a Sansón por su fracaso con Dalila. Dios lo recuerda como el vencedor de los filisteos, porque Dios pone fe en eso. Nosotros hablamos de David como el adúltero que asesinó a Urías. Para Dios es un rey dulce y encantador. Es un hombre conforme al corazón del Padre Celestial. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremendo. Nosotros, por ejemplo, identificamos a Rahab como la ramera de Jericó. Dios como la protectora de los espías y la heredera del linaje mesiánico. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 5. La fe en Dios es un poderoso elemento para dejar un legado glorioso a pesar de nuestro pasado azaroso o tormentoso o problemático. La fe logra todo. Es considerada en la Biblia como una héroe. La fe descubrirá el pensamiento que Dios tiene con respecto a usted como ser humano, como hijo de Dios y como habitante del reino de Dios. Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dios lo hizo por fe. Ahora, fíjese que la Biblia dice, Jesús hablando, que usted tiene la fe de Dios. Por eso mi serie se llama La Fe de Dios. En la medida en que avancemos, usted va a aprender que usted tiene la fe de Dios. Dios es fe. Y le puso a usted una medida de su fe. No es suya. No es suya, es de Dios. Es de la fe de Dios que usted recibió. Por la fe entendemos y no por la lógica, la ciencia o la razón. Pues todas estas cosas, la ciencia, la razón, la lógica, nos ayuda a comprobar la sustancia de nuestra fe, pero nunca a reemplazar nuestra fe. La Escritura declara que nosotros andamos por fe y no por vista, es decir, no por los sentidos que están corruptos. Sus sentidos y los míos están corrompidos y no pueden andar por fe. Hay cosas que Dios dice y hace que no logramos entender, pero no quiere decir que sean incoherentes. La fe nos trae revelación de lo divino para poder entender la palabra de Dios. Usted entiende la Biblia por fe. Cuando el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada creyente, llega a usted a escarbar la palabra que usted tenga en su espíritu, lo hace por la fe que usted tiene. Y lo que usted lee en la mañana, al mediodía o en la tarde de su palabra, de la Biblia que tiene, de la palabra de Dios, usted lo va a agarrar para sí, lo va a practicar solo por fe, no de otra manera. Cuando Dios actúa va más allá de nuestra comprensión y no tiene obligación de darnos ninguna explicación, pues sus pensamientos y proceder son más altos que los nuestros. Dios no te da ninguna explicación. Él simplemente te dice, por fe entiéndelo, o por fe vívelo. Pero no te va a dar explicaciones. Dios no lo... Ya las explicaciones están en su palabra. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Ahora, si bajamos a Dios al nivel de nuestro criterio y entendimiento, ya deja de ser Dios. Pues es imposible meter a Dios dentro de los límites de nuestra razón. Nuestra razón es finita, pequeñita, microscópica, comparada a lo vasto que Dios maneja. Es mucho más inmenso. La Biblia dice, hablando el rey David, que nosotros somos como hormigas para Dios.
No porque Él nos considere hormigas, sino que si lo miramos desde el universo astronómico, que Dios maneja todo eso, Dios nos ve como unas simples hormiguitas allá. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de... ¡Wow! Esos son pensamientos grandiosos. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice así: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11, 3. La ciencia nos demanda a ver para creer. Bueno, eso, en la Biblia hay ciertos personajes llamados Tomás que tuvo que ver para creer. Existen muchas clases de fe. Por ejemplo, la fe relacionista, la fe supersticiosa, la fe naturalista. Pero la fe en Dios es bíblica, es un concepto bíblico de su palabra, que cree lo increíble, ve lo invisible y espera lo impredecible y recibe lo imposible. Es definitivamente una fe sobrenatural. En los próximos capítulos voy a hablar sobre eso, lo sobrenatural de Dios. La fe que usted tenga determina el qué clase de relación tiene con su Padre Celestial. Su fe determina eso. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Fíjate que nuestra fe es premiada. Es como si Dios le dijera: si tú tienes fe, yo te otorgo un pago por esa fe que tienes. Esa es la palabra galardonador, remunerador. Recibes en metálico por tu fe. Y no es tuya, Dios te la dio aquí. El escritor a los Hebreos muestra una galería de héroes en donde todos ellos, según la Biblia, fueron aprobados por Dios. No a causa de sus logros personales, sino por sus obras de fe, expresadas sobre todo en una obediencia, en una perseverancia, en una entrega y en un sacrificio por fe. A Dios no se le puede agradar con una vida ausente de fe, pues ella, la fe, lo primero que comprueba es la existencia de Dios, en primero, y segundo, su providencia, lo bueno que es Dios. Para que usted crea que Dios es bueno, usted necesita fe. Si no tiene fe, a usted le va a costar encontrar buena voluntad en Dios. Usted va a ver a un Dios distante, lejano y hasta castigador si usted no tiene fe. Es decir, que el galardonador que Él paga, lo que hace es que de vuelta a su fe, Él le da a usted premios. Séneca, el filósofo romano, dijo: lo más importante de la reverencia a Dios es tener una creencia correcta acerca de su existencia y que Él es quien ordena todo bien y justamente. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es galardonador, Dios perdonador. Todo eso usted tiene que creerlo por fe para que lo pueda ver manifestado en su vida. Si no, no lo va a lograr nunca. Si aquellos que no conocían, imagínense, en el Antiguo Testamento al Dios único y verdadero, tenían esa certeza, ese instinto, llamémoslo religioso, cuánto más nosotros que tenemos una revelación completa y contundente de Dios por medio del Señor Jesucristo y su palabra. Esta gente en el Antiguo Testamento no tenía cómo comprobar a Dios. Y aún así vivieron por una fe espléndida, maravillosa. Ya estoy terminando. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo es. Por eso la Biblia considera a Abraham el papá de la fe. Perdón. El pueblo hebreo desciende de Abraham, que la Biblia lo considera, como ya les dije, el padre de la fe. Él estuvo a las puertas de la tierra prometida y
no la pudieron ver el pueblo hebreo por ser incrédulos. Tenemos que recordar nuestra historia y tomar ejemplo para no volver a cometer los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. El que no mira la historia para aprender de sus errores está condenado a repetirlos tal cual. ¿Qué es tener convicción de fe? Pues es creer no en un conocimiento natural, como ya les dije, sino en un convencimiento espiritual. La firmeza de nuestra convicción nos hará hombres y mujeres fuertes para enfrentar a través de las dificultades y llegar a victoria, sea la situación que estemos viviendo. Estamos en un momento delicado de nuestra historia, como ya lo hemos dicho varias veces. Cientos, miles están cayendo alrededor del mundo, muertos por esta pandemia en la que vivimos. ¿Sabe una cosa? Usted puede derrotar todo eso entramado de lo que se está viviendo a través de la fe. Confiéselo, hágalo, dígalo. Usted puede caminar por un mundo convulsionado por fe. ¿O usted cree que porque la Biblia dice caerán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi otra mano, si no es por fe? Solo por fe usted puede lograr la victoria, incluso en esta pandemia de virosis que está atacando el mundo entero. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Ahora, ¿qué promesa le ha hecho Dios a usted? ¿Particular o general? ¿Usted está agarrado de esa promesa por fe realmente? ¿Usted cree que va a ocurrirle a su vida lo que Dios le prometió? Déjeme decirle que si no tiene fe, no va a suceder nada. Su vida va a seguir siendo igual. Y eso lo puede lograr cuando usted estira la medida de fe que Dios le ha dado. La confesión de fe que sale de nuestra boca es una declaración profética que tiene el poder para afectar positivamente nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué está hablando usted? ¿Qué está confesando usted con su boca? Por su boca sale su fe. La Biblia dice que de la abundancia del corazón la boca habla. ¿Su corazón está lleno de fe? ¿O está lleno de resentimiento, de odio, de amargura? No sé, pero lo voy a poner a pensar esta noche. Si por su boca salen maldiciones, que no son palabras soeces en el sentido estricto, sino palabras mal dichas, mal decir, es que usted diga cosas mal dichas. Entre ellas confesiones negativas. Si usted confiesa negativamente, eso es fe. Y eso es lo que le va a llegar a su vida. De esa manera se va a efectuar la promesa a su vida. Si usted confiesa enfermedad, si usted confiesa pobreza, si usted confiesa dificultad, si usted dice, uy, es que si salgo a la calle me prende el coronavirus, eso es lo que su boca está confesando porque es lo que tiene su corazón abundantemente. Eso es fe. Y la fe nos dice, no lo hagan porque se va a morir. No, la fe dice, háganlo porque es lo que está confesando. Qué revelación. Voy a terminar con esto. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ojo, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. ¿Qué cree usted? Pues lo que está hablando. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. ¿Qué está creyendo usted? ¿Qué está hablando usted? Este coronavirus, ¿a qué lo ha llevado a hablar? ¿Se me pega? ¿Me va a infectar? ¿Qué está diciendo usted? Así que, concluyendo, hablamos lo que creemos y creemos lo que Dios ha dicho. Dime qué hablas y te diré qué crees. Dime qué hablas. Cuando yo me siento alrededor de algunas personas o estoy con ellos en un grupo,
De lo que ellos hablan, yo sé que creen. Yo entiendo su medida de fe, de lo que se habla, de lo que esas personas hablan. La fe no se activa y fundamenta en la intensidad de nuestras emociones, sino en la profundidad de nuestras convicciones en cuanto a la palabra y lo que Dios ha prometido. La realidad de nuestras acciones y la seguridad de mis confesiones se fundamenta en la cantidad de fe que yo tengo en mi corazón. La cantidad de fe que usted tenga en su corazón es lo que va a salir por su boca y es lo que se va a materializar finalmente. Concluyo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con fe todo es posible de acuerdo a la persona del Señor Jesucristo. Qué tremendo. Estamos aprendiendo en esta serie de fe unos tips fabulosos, espectaculares, impresionantes. Desde el punto de vista técnico, usted está aprendiendo cómo caminar por fe, cómo vivir en este mundo por fe, cómo lograr sus objetivos por fe y por qué todo en la vida es por fe. Todo. Lo que le sucede a usted es por fe. No se mueve nada si no lo determina la fe que usted tenga. Usted va a aumentar la medida de fe. Su fe va a crecer en los próximos días. Lo invito el próximo jueves a que esté conmigo en donde vamos a aprender algo maravilloso sobre la fe. ¿Sabe también a qué lo invito? Comparta este link, comparta esta enseñanza. Muchas personas, familiares, amigos, conocidos suyos, necesitan aprender sobre la fe. Hágalo. Regálele esta enseñanza a sus amigos. Dios te guarde y te bendiga. Te habló tu amigo y servidor Hoffman Pacheco Gómez y te veo el próximo jueves a las 8 de la noche por mi Facebook Live.